Ahora, como última sesión de la mañana, queremos recibir a Eduardo Emanuel López Vázquez, estudiante de la maestría en Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con la plática titulada Sobre un método para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Quiero agradecer primero a la UTM por la oportunidad de venir aquí a presentarme. La escuela está muy bonita, muy chula. Así es que gracias por eso. Espera. Antes de pasar bien a lo que es la charla igual un poquito de mi experiencia siendo matemático es como la intención de este coloquio. Animar a las personas a que continúen investigando o estudiando matemáticas, y si no han elegido todavía una carrera de licenciatura, pues que elijan un área afín, que vean que pues sí hay oportunidades, ¿no? Ya vieron aquí cómo pueden ir a varios países, otros estados, conocer gente, etcétera. La verdad es que estudiar matemáticas sí te abre muchas puertas. Yo siempre fui bueno en las materias de matemáticas hasta nivel media superior. A veces era la única materia en la que me iba bien. Y siempre tuve claro que quería estudiar algo referente a las matemáticas. No estaba muy seguro de qué hasta que me enteré de la licenciatura en matemáticas. Realmente yo estudié licenciatura en física y matemáticas ahí en la SFEM, en el Politécnico, donde el compañero anterior ganó su oro. Felicidades. La verdad es que pues, es toda una experiencia, varía mucho de persona a persona, pero todos coincidimos en que es muy duro, es muy difícil, hay que echarle muchas ganas, hay que estar estudiando constantemente, hacer muchos ejercicios, no desmotivarse, porque la verdad es que a veces es muy desmotivante. Yo les digo, siempre me fui bien en matemáticas hasta medio superior, y en mi primer examen en la licenciatura, el examen al que más había estudiado, saqué 2. O sea, uno realmente no sabe, bueno, yo no sabía que era matemáticas hasta que empecé a estudiar matemáticas. Pero pues no me arrepentí, ¿no? La verdad es que descubrí un mundo maravilloso. La manera en cómo los matemáticos formalizan ideas o cosas que vemos en la vida real, cómo lo formalizan en un lenguaje tan preciso, cómo lo manejan con tanta elegancia. Y yo creo, bueno, hay muchas áreas de matemáticas. Yo me incliné por el área del análisis matemático, porque se me hizo no solo muy elegante, también muy intuitivo. Y el cómo se va construyendo, cómo se van dando las ideas, va surgiendo de manera muy natural conforme uno va estudiando en eso. Entonces, primero, sobre el análisis matemático, ¿cómo empezó? Todo empezó cuando estos señores, Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, crearon el cálculo diferencial e integral, ¿no? Vean ahí los años, fue en el siglo XVII. Surgió el cálculo diferencial integral, fue una herramienta totalmente nueva y poderosa que podía, bueno, Newton particularmente lo utilizó para describir el mundo físico y lo hizo muy bien, ¿no? Pues, ¿qué es el cálculo diferencial integral? Bueno, son 2 problemas, ¿no? Es calcular la pendiente de una recta tangente a una curva. Esta es la recta azul, sería la tangente, y la roja es la curva. La verde no importa, es que saqué el dibujo de internet. Y este problema se resuelve con el cálculo diferencial. Y el otro problema, el cálculo integral, calcular áreas bajo las curvas, ¿no? Utilizando, bueno, la idea de Leibniz y en general la manera en cómo se construye la integral de Riemann, pues es usando rectángulos, ¿no? Todo el mundo ya sabe calcular áreas de rectángulos lado por lado. Y entre más chiquitos se va haciendo la base del rectángulo, como que más fina va siendo la aproximación que vamos teniendo, ¿no? Bueno, esta idea en realidad ya venía desde los griegos, pero pues no fue hasta Leibniz que le dio como cierto formalismo. Después vino la familia Bernoulli, que tomaron el cálculo, lo abrazaron y empezaron a estudiarlo por sí mismo y utilizarlo para describir el mundo físico usando pues las leyes de Newton. De la familia Bernoulli pues son muchos los matemáticos que trabajaron en esto, no nada más estos 3. Particularmente la familia Bernoulli la pongo porque fueron los que más estuvieron contribuyendo
Y de hecho es una familia, son varios miembros, aquí puse nada más a 3, que son, si bien recuerdo, es Daniel, Jacobo y ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, son los 3 Bernoulli más conocidos. El principio de Bernoulli, por ejemplo, es muy importante para el estudio de los fluidos. Y después llegó este señor, Leonhard Euler. Euler era un genio, era brillante. Utilizó todo lo que se sabía hasta ese momento de cálculo de diferencial, cálculo integral, y le dio una nueva forma, un poco más parecido a lo que ya hoy entendemos por análisis, pero todavía no. Sin embargo, él sí fue quien acuñó o quien definió, por ejemplo, por primera vez lo que es así formalmente una función, el número E, que es el número exponencial, que es de las constantes más importantes que hay en el universo. Le dio él el símbolo de I a la unidad imaginaria. Y bueno, después de Euler, él publicó un libro, bueno, creo que fueron 3 libros sobre análisis, y todos los demás que siguieron haciendo libros de cálculo, pues realmente pues eran copias o traducciones o parafrasear los libros de este señor Euler. Después llegó este otro señor, un francés también, Agustín Louis Cauchy. Él no era muy apreciado, bueno, era muy apreciado porque era muy bueno en lo que hacía, pero no caía muy bien. Sin embargo, este señor era impecable en sus demostraciones. Todo lo que él publicaba, todo lo que él trabajaba tenía que estar totalmente sin errores, elegante, bien estructurado, bien esquematizado. Y él fue quien dio la definición así como más concreta, así la que hoy en día se utiliza, epsilon delta, de lo que es el límite de una función. Sobre esa definición se volvió a redefinir lo que es continuo, y bueno, ya de todo lo que es límite, pues ahí aparecen las ideas de Cauchy. De hecho, los que han estudiado ya matemáticas, pues seguramente se han topado muchas veces con el nombre Cauchy, teorema de Cauchy, fórmula de Cauchy, y los que van a estudiar matemáticas, pues ya lo verán. Desde el primer semestre aparece este señor. Y hasta el último, Y ya por último, aquí puse a Karl Weierstrass, un alemán. Él es conocido como el padre del análisis moderno. Este señor pues no acabó él, creo que la universidad en realidad. Pasaba más el tiempo en bares o jugando, creo que tenis de mesa o esgrima, no me acuerdo. El chiste es que no la acabó y el señor pues terminó dando clases en una secundaria y como que nadie creía que él iba a hacer algo importante, pero la verdad es que él en sus horas extra, en las noches, se ponía a trabajar y reformuló todo lo que se conoce del cálculo, de las derivadas, de las integrales, de funciones, de sucesiones, de series, todas las nociones de convergencia, las reformuló y las acomodó en un esquema tan bonito que impresionó a toda la comunidad matemática, y así si le dieron el doctorado y le dijeron vente a trabajar para acá, ya todos se peleaban por él. Era una reconocida eminencia en sus tiempos, él todavía vivo gozó pues de su fama. Pero bueno, entonces, análisis matemático. ¿Qué tanto abarca el análisis matemático? Bueno, abarca muchas áreas, ¿no? Aquí puse como que las principales, ¿no? Funciones de variables real o compleja, todo lo que con esto conlleva que son los límites y la continuidad de funciones, la diferenciabilidad. Espacios métricos se refiere a tú tienes un conjunto y de cierta manera tienes una manera de medir distancias entre un punto y otro. Teoría de la medida es como la generalización de la integral. Al final de cuentas la integral lo que te da es el área bajo una curva, ¿no? Pero si tú quieres calcular ya no curvas, sino por ejemplo la superficie de este control o del micrófono o de una banca, pues ahí también se involucran integrales, pero pues ya son cosas un poquito más abstractas y puedes calcular áreas o superficies de espacios pues, abstractos que no puedes imaginar su forma o su geometría. Sucesiones y series, tanto de números como de funciones, toda la noción de convergencia, y bueno, de las aplicaciones más duras del análisis matemático es justamente ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Ustedes acuérdense que las matemáticas, a fin de cuentas, lo que hacen es modelar el mundo o fenómenos sociales, biológicos, físicos, estocásticos, muchos otros, y uno de esas modelaciones son pues las ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias pues aparecieron desde Newton con la fuerza igual a masa por aceleración.
pero pues bueno, de ahí continuaron, ¿no? De hecho, pues los que saben un poco de física o han estudiado física saben que siempre el problema, les dan un problema, ¿cómo se resuelve? Entienden el problema, ese es lo primero, aplican las leyes físicas, llegan a una ecuación diferencial y la resuelven. Muchas veces resolverla pues es el problema, y aquí pues vamos a hablar de un método que es para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias se llaman ordinarias porque se hacen referencia a que se tratan funciones de una sola variable, de variable real, por ejemplo. No sé, f de x igual a e a la x cuadrada, digamos, es una función de una variable real. Y las parciales pues son funciones que ya involucran dos o más variables. Entonces, primero, este es un ejemplo así, el más de los primeros ejemplos que se topan cuando agarran cualquier libro de ecuaciones diferenciales. Esta es la ecuación diferencial. El k pues lo pedimos distinto de cero porque si no es f' igual a cero y pues entonces f es constante, ¿no? Eso está muy fácil. Esta es su solución general. ¿Cómo sabemos que es su solución? Bueno, pues la derivamos, ¿no? Yo derivo e a la kx, pues la k baja, se queda la kx, y e a la kx es justamente f de x, ¿no? Entonces queda k por f de x, que es la ecuación diferencial. Ahora, antes de hablar de ecuaciones diferenciales parciales, no sé si todos ya saben pues, cómo derivar parcialmente. Si no saben, bueno, pues es muy fácil. Si ya saben derivar funciones de una variable, ya saben derivar lo demás. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Piensen en esta función. ¿Qué quiere decir la parcial de f con respecto de x? La derivada lo que te mide es, lo que te dice es cómo varía la función cuando yo varío este argumento. Entonces, ¿cómo varía mi función f cuando yo varío solo la x? Para derivar, hay toda una teoría detrás de esto, pero pues no lo voy a poner aquí. Es simplemente derivar, como ya sabemos, pensando que la y es una constante. Así, por ejemplo, la derivada de 3x cuadrada es 6x, el y cúbica lo dejamos como una constante. También aquí, e a la xy, solo baja la y porque y es la constante. Aquí queda el menos 1 y pues esta es constante, se muere. Y lo mismo con la parcial de f con respecto de y. Dejamos la x constante y me queda esto. Yo puedo volver a derivar estas cosas. Puedo volver a derivar esto con respecto de x, esta con respecto de y, o puedo derivar ahora esta con respecto de y esta con respecto de x. Si quieren ustedes hacerlo, tomarle una foto, no sé, y van a ver que si derivan ahora esta con respecto de y luego esta con respecto de x, les va a quedar la misma expresión. Y bueno, aquí, y ahora sí, algunas de las ecuaciones diferenciales parciales. Este 2 aquí quiere decir que se derivó dos veces f y este 2 aquí que fueron las dos veces con respecto de x. Aquí, por ejemplo, la función se deriva 4 veces, 2 con respecto de x y 2 con… Aquí me tragué un símbolo de parcial. 2 con respecto de y. Aquí se deriva 2 a la n veces, n siendo un número entero positivo. Y bueno, estas son, de hecho, algunas de las ecuaciones diferenciales parciales que se pueden resolver con el método que estoy trabajando. De hecho, es lo que estoy haciendo en mi tesis de maestría. Actualmente olvidé decir eso, estoy haciendo la maestría en el Cinvestav, ahí en Zacatenco, en la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo va el método? Bueno, empecemos un poquito con variable compleja, ¿no? Si no saben tanto de variable compleja, bueno, aquí está lo básico que voy a ocupar, pero la verdad es que variable compleja es una teoría riquísima, es muy abundante y muchos resultados muy interesantes. Bueno, un número complejo es así, z igual a x más y. X y y son números reales que ya conocemos todos, y es el número imaginario, y cuadrada igual a menos 1. Esta expresión, por cierto, se puede escribir y cuadrada más 1 igual a 0. Y si todo número complejo se ve así, entonces cuando yo tengo una función que toma un número complejo y me devuelve otro, pues entonces ese número complejo que me devuelve también debe ser un número real más y veces otro número real, pero pues esos números reales van a ir dependiendo del z, ¿no? O sea, es f de x, y g de x, y. F y g ya son funciones que toman dos números reales y te regresan solo un número real. Y bueno, esta es la derivada. Como pueden ver, pues así la derivada de variable compleja es pues, así como una copia del de variable real, ¿no? O pueden poner igual la definición esa del z más h y aquí dividir entre h y hacer que h tienda a 0, ¿no? Son equivalentes. Ahora, las primeras cosas bien interesantes que surgen aquí en variable compleja. Resulta
que las funciones de variable compleja que son diferenciables una vez, ya son diferenciables infinitas veces. No pasa eso con todas las funciones de variable real. La otra cosa muy interesante es que las funciones de variable compleja son derivables si solo si satisfacen este sistema de ecuaciones conocido como ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esto lleva a definir este operador, no, perdón, esto no es el operador. Esto es simplemente lo que significa, es una definición. ¿Qué significa derivar esta f mayúscula con respecto de x? Pues es sumar las derivadas de sus componentes con respecto a x, y lo mismo respecto a y. Ahora sí, estas ecuaciones de Cauchy-Riemann llevan a la definición natural de operadores de Cauchy-Riemann. Es el principal. Hay otro que es el conjugado y es con un signo más, pero este es el que voy a tomar yo. Simplemente es esto, ¿no? Ya tenemos una expresión, ya sabemos qué significa la parcial de f mayúscula con respecto de x y con respecto de y. Si yo sustituyo lo que significa eso, me queda aquí. No, si yo sustituyo lo que queda eso, me queda esto, y si la función, bueno, al final ahí se van a cancelar ciertas cosas de aquí con el i. ¿Y qué pasa? Si la función es diferenciable, este operador me va a dar 0. Eso, y además, otra de las cosas, aquí está, es que si esta es mi función f y es diferenciable, o sea, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces esta f satisface esta ecuación diferencial y la g también. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ver, yo tenía el operador diferencial, el laplaciano, una ecuación diferencial parcial de segundo orden, porque es derivar dos veces, ¿no? Ahí yo quiero encontrar funciones definidas que me tomen dos números reales y me regresen un número real y que además pues, satisfagan esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Entonces, eso es aquí en R, ¿no? Yo estoy aquí, este es el mundo en el que estoy viviendo. Y de repente, como ya tengo el plano complejo, ya tengo toda una teoría, digo, pues subimos este plano complejo, ¿no? Este mundo imaginario, abstracto, y ahí yo ya sé que si tengo una función diferenciable, entonces sus componentes van a satisfacer estos operadores, ¿no? Pero ya sabemos cómo saber cuándo una función es diferenciable, es que satisfaga las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces ya nada más tengo que resolver un sistema de ecuaciones, pero ahora ya son de orden 1, es decir, estaba con un problema de ecuación diferencial parcial de orden 2 y pude reducirlo a una de orden 1 y ya ahí encuentro las soluciones y pues ya me regreso, ¿no? Esa es básicamente la idea. Esto ya es un poquito de lo que hablo yo en mi tesis. Bueno, si yo definía i cuadrada más 1 igual a 0, ¿qué pasa si ahora pongo un número otra vez así imaginario? E a la 2n más 1 igual a 0, bueno, ahora mi z que era x más y, pues va a tener más componentes, ¿no? Va a llegar hasta el e a la 2n más 1. A partir del e a la 2n se repiten. No lo escribí aquí, pero el e a la 2n queda en términos de las potencias de e anteriores. Esto es una combinación de la e, o sea, básicamente este es un espacio donde la base es el 1, e cuadrada, cúbica y así hasta e a la 2n menos 1, ¿no? Así es como se escribe usando la notación de sumatoria, admitiendo pues que a la 0 sea 1, ¿no? Porque aquí empecemos desde j igual a 0, queda e a la j, pues es 1, ¿no? Queda w0 solito. Y también pues entonces están así como en variable compleja las funciones y sus componentes. Esta cosa de aquí es justamente el espacio que se genera con todo esto, ¿no? Y aquí están las componentes, ¿no? De las funciones. Y aquí están pues, los términos de la base que corresponden. Y si se dan cuenta, esta cosa de aquí se parece mucho al operador de Cauchy-Riemann que les presenté antes, nada más que aquí sí va con el signo positivo. Y bueno, aquí está como lo que vamos a entender, esto lo pueden ver como una definición, lo que vamos a entender por la derivada parcial de f con respecto de x, pues es así como en variable compleja, sumar las componentes pero derivándolas con respecto de x y pues con sus respectivos EJ, ¿no? Y lo mismo con respecto de y. Y resulta que esa ahora me resuelve esta ecuación diferencial, es decir, si yo tengo una función f así
que satisface este operador, esto igualado a 0. Recuerden, aquí hay que sustituir esta suma, y aquí multiplicar y luego esta suma. Si eso me da 0, entonces cada función componente, que estas de aquí ya son funciones de R2, bueno, del plano cartesiano a los reales, entonces cada una de las componentes va a satisfacer esta ecuación diferencial. Y bueno, no quise poner las demás porque es mucha notación y se vuelve engorroso, pero por ejemplo, esta de aquí es utilizando el elemento imaginario e cuadrada más 1, esa expresión elevarla al cuadrado y eso igualarlo a 0. Esta de aquí es con e cuarta más 12 cuadrada más 1 igual a 0. El a, bueno, no hay por qué ponerle en sí un cierto restricciones a la, pero es que esta ecuación diferencial me parece que sale de ciertos problemas. Esta y esta de aquí salen de ciertos problemas de elasticidad y ahí sí se le pide cierta condición a la, pero es por cuestiones físicas, me parece. O sea, el a aquí tendría que ir de entre -1 y 1. Puede ser 1, pero no -1. Es decir, es un intervalo. El a está en un intervalo semiabierto. De hecho, si el a valiera 1, esta cosa sería esta de acá arriba. O sea, esta de aquí es como una generalización de la de acá. Y este es pues más o menos como el método, es decir, tener una ecuación diferencial de órdenes, pues no sé, mayor que 1 por lo menos, 2, 4, 16. Y de cierta manera, bajarlas a ecuaciones de orden 1. Aquí en esta cosa de aquí también hay ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero toman una forma distinta. Aún así, lo que sí queda es un sistema de ecuaciones en derivadas parciales de orden 1, que pues ya es ganancia. Lo malo es que pues ahora tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero pues ya hay métodos computacionales, etcétera. Y esto. Aquí están las referencias. ¿Qué pueden notar de las referencias? Así, rápido, ¿qué dicen? Es que están en inglés, ¿no? Es lo que les decía el compañero hace rato. Hay que echarle al inglés, porque pues todos los libros de matemáticas ya avanzadas o puras, los más clásicos o los que más van a estar utilizando, si es que estudian esto, es inglés. Ya en maestría de adelante, o los papers en inglés. Las charlas, a pesar de que se vean, por ejemplo, como el compañero que expuso hace rato en línea, que se fue a Alemania, pues no importa que no sepas hablar alemán para entender las charlas que se dan en inglés. Claro, a lo mejor es un poco difícil pues moverte ahí en el ambiente, ¿no? Entre alemanes y la comunidad, etcétera, pero en sí, al aprender las charlas, entender las matemáticas, pues es el inglés. Por cierto, este libro es muy bueno, yo se los recomiendo, es bonito. Y estos dos artículos son, de ahí viene justamente todo esto. Ahí en esos artículos te tocan este también, pero pues nada más como comentario, porque pues esto es de variable compleja, pero estos de aquí sí te dice más formalmente, más detallado. Y hay muchos resultados más, ¿no? Hay varios resultados de hecho de variable compleja que se pueden reproducir en estas, se les llama álgebras de tipo Clifford. Por ejemplo, también se puede generalizar esta de aquí, en vez de que sea de 2 variables, que sea de n variables, ¿no? La parcial cuadrada de f con respecto de x1, más la cuadrada de f con respecto de x2, más y así hasta la parcial de f cuadrada respecto a xn, y ahí se genera también elementos imaginarios y shalala. Esto pues ya tiene más de 100 años que Clifford dio como que sus ideas principales, pero pues se han continuado estudiando y pues, estos últimos trabajos que se muestran aquí, pues bueno, o sea, uno es del 2022 y el otro es del 2020, o sea, son muy recientes. Y bueno, pues en sí hay un problema abierto, es, si tú me das una ecuación diferencial parcial de orden grande, puedo encontrar una álgebra de estas que haga todo lo que les acabo de explicar, o sea, se puede hacer este método con cualquier ecuación diferencial parcial, es un problema abierto. Hay varias, ahí en los papers estos hay varias ecuaciones diferenciales que se resuelven. Pero bueno, eso es un poco de lo que yo les quería hablar, es un poco de lo que yo hago.
Pues no, yo todavía no he tenido el chance de ver otro país, ¿no? Pero pues sí, ya he conocido bastantito México gracias a estudiar matemáticas, entonces, pues sí es una buena carrera, sí es buena opción. Yo sé que seguramente si ustedes fueron con sus padres y les dijeron, yo quiero estudiar matemáticas, pues a lo mejor les pasó como a mí, que les dijeron, ¿eso para qué? ¿No? Eso no te va a dar de comer, ¿qué vas a hacer? ¿Ser maestro nada más? Y pues no, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y de hecho, pues, ser maestro, a mí sí me gustaría ser maestro. Pero bueno, he ahí toda la charla de mi parte. Ya para irnos a comer. Muchas gracias, Eduardo. Muy bonita tu plática, la verdad. Te hacemos tu entrega de tu reconocimiento por haber impartido tu plática. Cierto, primero preguntas. Pero es que el hambre. Bueno, antes de pasar al reconocimiento, no sé si alguien tiene alguna pregunta, una duda, comentario, reclamación. ¿Hay unas? Sí. Una por allá. Muy bien, pues muchas gracias por tu charla. En la diapositiva, casi la última, donde muestras por ahí, por ejemplo, en la de arriba, ¿quiénes serían las FJ? Las FJ son funciones que van de R2 en R. Bueno, generalmente estas cosas pues se trabajan en dominios. O sea, las FJ son todas que van de un dominio en común, omega, digamos, en R, porque de hecho la propia F es una función que va de omega en el álgebra que se genera con estas cosas. Porque, no lo dije así formalmente, pero con estas reglas multiplicativas imaginarias, por así decirlo, el conjunto que resulta es un álgebra. A veces es un campo, como en los complejos, pero no siempre. Ok, muy bien. Y sí, me quedó la duda sobre, mencionabas, por ejemplo, en el caso en que n tiende a infinito, que es cuando tú tienes el problema abierto que mencionabas, ¿no? Que decías que qué pasa cuando n tiende a infinito, y pues esa serie no necesariamente podría converger, ¿no? Sí. Ese es el problema que queda abierto, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? Es uno de los problemas, sí. ¿Bajo qué condiciones esa serie sería convergente, ¿no? Y por lo tanto existiría la función f. Sí, porque de hecho aquí en estas cosas, pues esto de aquí da como que nos da un isomorfismo natural entre esta álgebra y R a la 2n. Entonces, pues ya con esa, la métrica que nos induce ese R a la 2n, pues ya podemos hablar de todo esto de convergencia, etcétera. Pero pues sí, o sea, esta cosa de aquí, bueno, pues no hay problema con sumar cosas finitas, ¿no? Pero sí, cuando el n tiende a infinito, pues lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué tipo de funciones puedo yo poner aquí para que la cosa sea convergente, ¿no? Sí, claro. Y el otro problema es que, bueno, el otro problema abierto es que, a ver, ¿dónde? Aquí. O sea, estas son algunas ecuaciones diferenciales, ¿no? En los artículos estos que vienen en las referencias, vienen más ecuaciones diferenciales parciales que se pueden resolver con este método, pero pues no se ha encontrado una ecuación diferencial parcial para la cual se demuestre que no se puede utilizar este método. No se han encontrado en muchas ecuaciones diferenciales parciales digamos, la manera de multiplicar imaginariamente, pero pues eso no quiere decir que no exista, ¿no? Solo que no lo hemos encontrado. Pero podría ser que para algunas sí no exista, ese es uno de los problemas abiertos. Ok, excelente. No, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Creo que sí tenemos otra pregunta por acá. Ánimo. Por allá. Mi pregunta es, o sea, no me quedó muy claro esto de por qué introducir como una nueva unidad imaginaria, o sea, eso como, ¿en qué te ayuda eventualmente? Es que estas, ay, ¿dónde está? Bueno, mira, de hecho, ya me voy a meter un poquito más en lo que he hecho yo en mi tesis. Tú que ya sabes así más mates chido así, pues ya sabes, por lo menos, no sé si sabes que los números complejos se pueden representar o son isomorfos a un cociente del anillo de polinomios, ¿no? Es el anillo de polinomios en variable real y cocientas con el polinomio x² más 1. Esta de aquí, por ejemplo, es
el anillo de polinomios de variable real y cocientas con el polinomio x cuarta más 2ax cuadrada más 1. Entonces, realmente estuve utilizando esta palabra imaginario así porque no me quería meter tanto en ese detalle, pero, o sea, mi trabajo en mi tesis es darle ese formalismo a este trabajo de este señor Doan Dinh. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, claro que sí. Okay. Lo que se gana es que como es un cociente y son clases de equivalencia, hay cosas que se pegan, digamos, y eso que te surge te permite como que salir del campo real en el que tú estés buscando tu solución y meterte a un mundo abstracto en el que tú tienes muy buenas propiedades, está bien fundamentado, forman un álgebra sobre los reales y puedes definir ahí funciones, etcétera, y pues como que tratas de imitar lo que hizo la variable compleja. De hecho, hay aquí, en cada una de estas tienen su propia versión de la fórmula el teorema de la fórmula de Cauchy, por ejemplo, y pues cada una se demuestra pues, diferente, ¿no? Y la verdad es que es una joya. Ahí checa ahí los papers. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, yo recuerdo que los dos fuimos a una escuela de métodos algebraicos para resolver ecuaciones diferenciales y te iba a preguntar que si no has checado pues justamente cómo las álgebras tropicales, que bueno, de hecho en tus referencias vi que también los artículos, libros incluso son muy nuevos y te iba a preguntar que las álgebras tropicales siendo algo tan reciente, si no has intentado como pasar de alguna forma lo que estás haciendo, trasladarlo a lo de álgebras tropicales, porque al final tú planteaste hace rato esa pregunta de que pues está ese problema abierto, ¿no? Que existe como un álgebra en donde te puedas apoyar para solucionarlo. Entonces, siendo la álgebra tropical como una de las más recientes, si no has intentado Mira, la moverle verdad, por ahí. ni siquiera lo había pensado, pero ahora que tú me lo dices creo que sería interesante. Nada más que uno de los problemas que recuerdo que había ahí que el doctor Cristian nos comentó es que pues sí, a lo mejor puedes encontrar una solución actual, la ecuación tropicalizada, pero pues cómo regresas o cómo tratas de recuperar la original, ¿no? A lo mejor podría hacerlo en casos sencillos, ¿no? Pero es que creo que aquí, si bien recuerdo, esta ya es tropical ya, ¿no? No me Ya. acuerdo qué era. Sí, Sí, esta sí. ya es tropical, ¿no? De hecho creo que esta no. Podría intentarlo con esta a ver qué sale. Es buena tarea que me has dado. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues ahora sí le hacemos la entrega de este reconocimiento a Eduardo por haber venido a compartirnos un poco de su trabajo. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues salimos un poco temprano. Es todo por el momento. Les agradezco por su valioso tiempo. Regresamos a las 4 con las últimas charlas. Los esperamos puntuales y pues tengan un buen provecho. Hasta luego.